Es normal que frente a la dinámica que generan los cambios, el ritmo acelerado de la vida, la fragmentación a que estamos expuestos, haya como una necesidad de recomponer la identidad personal, de buscar sentido a lo que se está haciendo. Hoy más que nunca, la persona necesita construirse una interioridad que la mantenga, sostenga y alimenta en su caminar. El tema de la espiritualidad ha cobrado un inusitado interés en la actualidad. Hay como una necesidad de vivir según el espíritu. Es una necesidad que se hace más urgente en momentos de búsqueda, de cambios profundos, cuando se está gestando una sociedad más multicultural y plurirreligiosa. Y si alguien vive dentro de la dinámica de los cambios, ese es el misionero, que por su misma vocación de frontera, por estar siempre cruzando orillas y saliendo hacia los otros, se encuentra siempre en permanente discernimiento. En medio de este contexto y para ratificar esta actualidad, a finales del mes de septiembre, la Conferencia Episcopal Española publicaba un documento sobre la oración cristiana, alertando de los peligros de las espiritualidades surgidas de un confuso pluralismo religioso y de sus consecuencias para la misma misión de la Iglesia. Decía el documento: el relativismo que caracteriza la mentalidad de nuestro mundo se traslada así al ámbito de lo religioso, de modo que ninguna religión puede presentarse con una pretensión de verdad. Todas las religiones quedan objetivamente equiparadas como caminos posibles de revelación y de salvación. Esta mentalidad vacía de contenido la fe cristiana y tiene consecuencias directas en algunos aspectos fundamentales de la Iglesia. Y continúa el documento. Estas consecuencias fundamentales en la vida de la Iglesia, dice, no solo en la espiritualidad. Pensemos, por ejemplo, en el peligro que esto entraña para la actividad misionera, que se volvería innecesaria si Cristo no fuera el Redentor del Padre y el Salvador único y universal. Fin de la cita. Que la espiritualidad y la misión no se pueden considerar aisladamente, ya nos lo recordó el Concilio en el Perfecte Caritatis de un modo general. Nos lo recordó de un modo general en el Decreto Ad Gentes, pero de un modo particular para la vida religiosa en el Decreto del Perfecte Caritatis. Primero hacía una enumeración de los diferentes institutos que hay, de sus características, y recordaba la frase de San Pablo: hay ciertamente diversidad de dones espirituales, pero uno mismo es el Espíritu. Y luego decía esta frase que creo que puede ser ilustrativa, ¿no? La acción apostólica y benéfica en tales institutos pertenece a la misma naturaleza de la vida religiosa, puesto que tal acción es un ministerio santo y una obra de caridad propia de ellos, que la Iglesia les ha encomendado y que han de realizar en su nombre. Por lo mismo, toda la vida religiosa de sus miembros ha de estar imbuida de un espíritu apostólico y toda su actividad apostólica ha de estar a su vez informada de espíritu religioso. Así pues, para que primordialmente respondan a su llamamiento a seguir a Cristo y servirle en sus miembros, es necesario que la acción apostólica de los mismos proceda de la unión íntima con Él. De este modo se fomenta la misma caridad para con Dios y para con el prójimo. Y la exhortación apostólica Vita Consecrata también nos hacía un subrayado muy fundamental sobre el tema de la espiritualidad unida al compromiso misionero. Y decía: la vida espiritual, por tanto, debe ocupar el primer lugar en el programa de las familias de vida consagrada, de tal modo que cada instituto y cada comunidad aparezcan como escuelas de auténtica espiritualidad evangélica. De esta opción prioritaria, desarrollada en el compromiso personal y comunitario, depende la fecundidad apostólica. La evangelización cristiana no se realiza ni con la sola palabra humana ni con el solo testimonio externo. Se trata de la palabra de Dios cuya vitalidad aparece también en los gestos
de la caridad del apóstol que imita siempre al buen pastor. Por tanto, la evangelización reclama una vida espiritual honda que hable por sí misma de un Dios amor. El misionero necesita de esta contextura interior, de un andamiaje que le permita llevar adelante con garantía la tarea misionera. Por eso hablamos de la espiritualidad misionera, el tema de nuestra tarde, pero no de cualquier espiritualidad misionera. Se trata de una espiritualidad en consonancia con un marco determinado de la misión. Precisamente para hablarnos de este adecuado marco, de este adecuado encaje entre la espiritualidad y la misión, hemos invitado al padre Samuel Sueiro, claretiano y profesor de nuestro instituto, que se ha incorporado hace poco a nuestra comunidad académica. Su itinerario formativo y misionero estoy seguro que es una riqueza añadida a su reflexión. Nacido en Galicia, ingresó en la Congregación de los Misioneros Claretianos y realizó sus estudios en la Universidad Pontificia Comillas. Su vida misionera ha transcurrido entre Madrid, el Colegio Claret de Aranda de Duero y la Misión Católica Española en París. Además, colabora todos los años con el Instituto en las Semanas Nacionales de Vida Consagrada en diversas áreas, así que si son asiduos quizá la hayan visto por allí. En el año 2010 obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática con un trabajo final titulado El conocimiento del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, la comprensión de la analogía entis en la teología de Hans Urs von Balthasar. Actualmente, y tras 5 años en París, está a punto de defender su tesis doctoral por el Instituto Católico de París y por la Universidad Católica de Lovaina sobre una dimensión fundamental del pensamiento teológico de Henri de Libac. En síntesis, el profesor Samuel Sueiro combina la pasión por la teología y el compromiso misionero. Ello le hace un buen experto para ofrecernos esta reflexión de calado esta tarde. Agradeciéndole de antemano su colaboración, su esfuerzo y su disponibilidad para afrontar esta tarde, esta reflexión, le dejo ya toda la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por tus amables palabras, que son reflejo más de tu cercanía y de la vocación compartida de la fraternidad que de una objetividad estricta. Les han entregado un esquema para poder seguir la presentación y además un pequeño elenco de textos, algunos de los cuales los iré enumerando a lo largo de la presentación. El texto que he preparado es bastante más largo. Voy a resumir las ideas y las intuiciones fundamentales. Dispondrán de él después en la publicación que se haga a comienzos de año en el libro que recoja todas las ponencias de estos jueves. El esquema principal que voy a seguir es una primera introducción para enmarcar el tema. Después veremos algo referido a la espiritualidad, en realidad cuáles son los fundamentos de la espiritualidad cristiana, cuáles son los fundamentos de la misión cristiana en segundo lugar, para después abordar alguna serie de perspectivas de una espiritualidad misionera y terminar con una breve conclusión. A la hora de abordar un tema como el que hoy se nos propone, espiritualidad para la misión, son varios los caminos que podríamos tomar. Creo que, pragmáticos como somos, muchas veces caemos en la tentación de llenar de contenido rápidamente las cuestiones que la vida nos plantea. Sería, en ese sentido, relativamente fácil desgranar ahora una serie de rasgos que debe tener nuestra espiritualidad para ser misionera o para servir a la misión. Y no estaría de más salir de esta charla con alguna pista para la vida en este sentido. Sin embargo, yo quisiera que este tiempo de compartir sirviera para llevar la cuestión a su profundidad. ¿Qué significa que debamos vivir una espiritualidad para la misión y cómo se entiende esto en nuestros tiempos? Comienzo por ello con unas palabras que pueden describir el tiempo de zozobra que nos ha tocado vivir. Las tienen en el texto 1. La inquietud actual es producto de la mezcla de una serie de factores difíciles o casi imposibles de analizar. Miedo ante lo nuevo y ante el afán casi salvaje de innovar por el mero hecho de que lo nuevo es nuevo y resulta más interesante.
inquietud realmente creadora, que pone con todo derecho sus miras a lo nuevo y lo busca como una realización más auténtica de la vida cristiana y de la Iglesia. Temor ante la inestabilidad de la situación en la que actualmente viven la Iglesia y los fieles. Debilitamiento de la auténtica fortaleza de la fe que falla ante las acometidas del mundo moderno. Para que la Iglesia sea lo que debe ser, hay que aceptar esta situación de inquietud, hay que sobrellevarla con paciencia y hay que intentar comprenderla y superarla progresivamente. Ni siquiera la Iglesia puede elegir la situación en que ha de vivir. Le es dada y es bueno que así sea. En nuestros días, más de uno suscribiría de buen grado este diagnóstico de la situación. Ciertamente nuestra conciencia creyente y nuestra respuesta vocacional parecen estar envueltas en miedos, inquietudes y temores. Sin embargo, esta lectura de la realidad no es tan nueva como pudiéramos creer. Las palabras que acabo de leer fueron escritas por Karl Rahner hace medio siglo como punto de partida para discernir los desafíos y las tareas de un renovado modo de vivir la espiritualidad en la Iglesia. Pues bien, ¿quién no habla o ha oído hablar en nuestros días de miedo, inquietud, temor, debilitamiento? Otros prefieren seguir echando mano del término crisis, palabra talismán. Quizá no se dan cuenta de que el mismo discurso inflado sobre la crisis revela la fuerza de nuestros miedos. Porque por un lado no sabemos resolverla y por otro no sabemos definirla. Según sean cuales fueren los términos del diagnóstico actual, unos y otros podemos convenir en que nuestra situación actual está determinada por el hecho del cambio. Vivimos tiempos de transformación, ojalá también de verdadera conversión. Si bien el cambio ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. ¿O acaso no es verdad que toda época es época de cambios y que, por ende, en todo tiempo los cristianos han tenido que buscar caminos para ser santos recios, para hallar esa parresía que consiste en hacer del Señor su único sostén y arrostrar por Él, con Él y en Él los vaivenes más insospechados, dejándose configurar por la gracia de Dios? Lo que tal vez no todos se atrevan a pronunciar sobre nuestro presente son las palabras que coronan la descripción de Karl Rahner, admitiendo que la Iglesia no puede elegir la situación en que ha de vivir, porque le es dada y es bueno que así sea. No pocas veces los síntomas de malestar o los lamentos enmascaran perezas, inercias y autojustificaciones que no nos hacen ningún bien porque nos tornan estériles. Habría que pensar que más que amenazas o debilidades, las características de nuestra época son expresión de la incomprensibilidad misma de la vida. A veces olvidamos que la urdimbre de nuestra biografía no se teje con programas, técnicas, recursos, planificaciones, control, sino que en su ultimidad la trama se entrecruza de encuentros, inseguridades, gracias, vidas y misterios tejidos por la fe y el amor. Por eso siempre nos cabe la esperanza fundada de ver la otra cara de lo que algunos llaman crisis, la de las posibilidades y oportunidades, la de la libertad y responsabilidad que se nos brinda para abrazar con determinación el misterio que es nuestra existencia. Quizá nos ayude en este sentido detenernos en el contenido existencial de la fe presente en los dos conceptos centrales de nuestra charla, la espiritualidad y la misión. ¿Qué son? ¿Desde dónde hemos de vivirlas siempre? ¿Cómo habría que encarnarlas hoy? Comencemos por desentrañar el primero de los conceptos.
¿a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad? Sabemos que bajo el paraguas de este término cabe una multiplicidad de cosas y por ello es preciso aclarar qué queremos decir exactamente. El discurso sobre la espiritualidad, como el de la crisis, sufre una considerable inflación con el riesgo de devaluación que esto conlleva, lo cual podría explicarse por lo reciente y amplio del término espiritualidad, que comenzó a desempeñar un papel específico, al menos dentro del lenguaje teológico, de una generación a esta parte. En buena medida, lo que hoy comprendemos bajo tal concepto se expresaba antaño con el término piedad. Con él no se nombra únicamente el acto religioso en sí, sino también el hecho de organizar y vivir la propia existencia a la luz de la fe. Y por consiguiente, la piedad se refiere al dinamismo que nos lleva a integrar armónicamente en la fe la oración personal, la conducta moral, las expresiones rituales, etc. En resumidas cuentas, la espiritualidad de hoy o la piedad de antaño apuntan al modo en que alguien vive la propia fe en todas las dimensiones de su existencia. Como bien explica Gisbert Greshake, y tienen en el texto número 2, no es fácil definir qué es realmente espiritualidad. Pues antes que cualquier explicación conceptual, designa una forma de vida. Y esto significa para un cristiano la actitud fundamental vivida de la fe y la entrega vivida del hombre a Dios y a su causa. Por esto mismo, la espiritualidad es tan compleja como la vida misma y como el abanico de posibilidades en las formas de relación con Dios. Ya la raíz lingüística misma de espiritualidad subraya que la vida desde la fe es esencialmente una vida en el Espíritu y desde el Espíritu. Más aún, es obra del Espíritu Santo. Él, el Espíritu, realiza la espiritualidad. En línea con esta intuición, lo espiritual sería el amplio campo en que se da una relación dinámica del ser humano como espíritu con el Espíritu divino. O dicho de otro modo, espiritualidad denota la relación que existe entre Dios y el hombre, ya sea acentuando los aspectos más característicos del polo divino, lo que tradicionalmente asociamos con la mística, ya los del polo humano, con la ascética. Una relación que suele entenderse como un proceso de personalización intensivo, purgativo y unificador que conduce a la transformación de la conducta y de las propias potencias personales. A partir de esta definición general, resulta relativamente sencillo vislumbrar que la espiritualidad tiene mucho que ver con la incomprensibilidad de la vida antes citada. Si bien es cierto que todo cambio puede generar miedo e inseguridad, no lo es menos que puede convertirse en oportunidad y posibilidad de crecimiento. Sin duda, esta segunda opción se nos antoja más provechosa para un acercamiento espiritual a la realidad y más aún para una comprensión misionera de la espiritualidad. Pero antes de adentrarnos en cómo debe configurarse la espiritualidad para la misión en nuestros días, en clave de crecimiento, detengámonos en explicar la triple dinámica en que se desarrolla toda espiritualidad. En la misma época en que Rahner describía los síntomas del contexto en que se hacía necesaria una manera renovada de vivir la espiritualidad, otro gran teólogo del siglo XX, Hans-Urs von Balthasar, publicaba una pequeña reflexión que puede aportar cierta luz a la cuestión que nos ocupa. En el tercer volumen de sus ensayos teológicos, el teólogo de Lucerna invita a pensar el Evangelio como norma y criterio de toda espiritualidad en la Iglesia. Para ello, comienza por distinguir las tres dimensiones de toda espiritualidad humana. Por un lado, espiritualidad, dice Balthasar, hace referencia al hombre, que para diferenciarse del mundo y de los animales, se define a través del espíritu. Va más allá de la naturaleza animal. Por otro lado,
esta relación entre el hombre y su circunstancia no se conforma con ser una mera tendencia o predisposición difusa, sino que el espíritu humano busca realizarse. Quiere comprender la totalidad y para ello convertirse en decisión y principio de acción. Finalmente, existe una tercera dimensión propia de la espiritualidad humana que se descubre al considerar que dicha dinámica espiritual solo llega a su mismidad y alcanza su perfección cuando el que actúa no toma como norma el anhelo de lo absoluto, sino cuando deja que sea el absoluto el que disponga como espíritu normativo y marque la pauta. A riesgo de simplificar en exceso, diríamos que en síntesis toda verdadera espiritualidad es una relación en la que se integran la búsqueda de Dios, las acciones y decisiones derivadas de dicha búsqueda y el consentimiento a que Él lleve la iniciativa en dicha relación. En la primera dimensión ha de encuadrarse nuestra capacidad de ir de la dispersión a la concentración, de lo caduco a lo estable, de la alienación de uno mismo a lo arraigado en el propio centro. Y ante la incomprensibilidad de la vida, el espíritu humano descubre la sed que lo habita y experimenta el asombro frente al misterio que todo lo trasciende. En segundo lugar, el ser humano constata que su búsqueda no es fruto de la pura abstracción, sino que lo implica en su concreción existencial. Por eso toda espiritualidad ha de movernos a la acción y a la toma de decisiones. Nadie puede mantener una vida espiritual auténtica, apoyado en sus solos deseos y anhelos, sin que de su búsqueda afloren criterios y principios rectores de sus decisiones y acciones personales. Finalmente, la tercera dimensión se descubre cuando se capta que la incomprensibilidad de la vida no tiene que ver solo con nuestro corto entendimiento, sino con el exceso de realidad que la vida misma es y con la trascendencia que nos desborda. En este sentido, toda espiritualidad ha de abrirse a la presencia y a la acción del otro con mayúsculas, a la presencia y a la acción de Dios. Aun cuando es el hombre quien emprende el camino de la búsqueda y quien configura su itinerario con decisiones y acciones, no es él, sin embargo, quien marca la pauta y dispone los ritmos de la relación con el misterio. Es Dios mismo como misterio quien nos primerea, en expresión del Papa. Estas tres dimensiones, diferenciables aunque no disociables, que encontramos en toda espiritualidad, pueden servirnos como marco para encuadrar las claves desde las que vivir la llamada a ser Iglesia de Cristo en misión en el mundo y así tratar de comprender las implicaciones de una espiritualidad para la misión. El segundo término que hemos de investigar para dar cuenta de nuestro tema es el de misión. Para ello, comencemos por recordar aquello que Benedicto XVI advertía al comienzo de su primera encíclica: la necesidad de vivir nuestra existencia cristiana desde la primacía y la prioridad del amor de Dios. Dado que Dios es amor que nos precede, dice Benedicto en esa encíclica, el amor ya no es un mandato, sino una respuesta al don otorgado. Y con penetrante convencimiento, el entonces Papa llamaba la atención sobre una tentación siempre al acecho. En el número 25 de Deus Caritas Est pueden ver cómo dice que este amor que nos precede no puede conservarse de modo egoísta en el seno de la Iglesia, sino que por su propio dinamismo tiene vocación de rebasar las fronteras eclesiales. También lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice que el último fin de la misión no es otro que el de hacer participar a todos los hombres en la comunión entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. O, como dice el Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, la Iglesia, al ayudar al mundo y recibir mucho de él, pretende una sola cosa: que venga el reino de Dios y se instaure la salvación de todo el género humano.
Si ha habido un momento paradigmático en que la Iglesia ha comprendido su misión como vocación a vivir y transmitir el amor de Dios que la precede y constituye, ese ha sido el kairós eclesial del Concilio Vaticano II. En lugar de ceder a los miedos y recelos ante los desvíos o amenazas del mundo moderno, la Asamblea Conciliar supo dejarse guiar por el Espíritu para abrirse al hombre contemporáneo y reconocer en su situación nuevas posibilidades a la hora de vivir la fe. En sus primeros trabajos, un joven perito conciliar y entonces acompañante del cardenal Frings, Joseph Ratzinger, caracterizaba todo el esfuerzo del Concilio Vaticano II como un profundo movimiento de renovación, más que como una apertura ingenua al mundo. A su juicio, cito, el concilio marcó el tránsito de un comportamiento conservador a uno misionero. Y dice él, la oposición conciliar a lo conservador no es lo progresista, sino lo misionero. Para avanzar en dicha renovación en clave misionera, el concilio abrió cauces de apertura al mundo, no como expresión de un deseo de secularización o de una acomodación barata, sino como una vuelta al sentido total de la teología, es decir, a su deber misionero. Lo tienen en el texto 3. El compromiso misionero exige ante todo el riesgo de la totalidad de lo cristiano y consiguientemente el riesgo de lo humano, pero no para permanecer estancados en ello, sino para dar a todo lo humano en Cristo y en su pasión el sentido divino al que está llamado. Como se ve en esta cita, el concilio fijó su mirada en el misterio de Cristo como luz y como criterio para discernir todo tiempo mediante la presencia viva de su Espíritu. Sin lugar a dudas, para el cristiano, el amor primero de Dios tiene en Cristo su cifra paradigmática. Un amor que abraza al ser humano y su historia allí donde se encuentra, con sus logros y sus heridas, con sus gozos y sus desconsuelos, con sus esperanzas y sus zozobras. Recordemos el comienzo de la Constitución Pastoral. En este sentido, la misión eclesial es siempre consecuencia del dinamismo encarnatorio de la misión del Hijo a impulso del Espíritu. El amor de Dios, una vez más, precede al nuestro. Él ha querido ser un Dios con nosotros, hasta alcanzarnos de modo nunca previsto, escandaloso para algunos, necio para otros. En su misión, la Iglesia sale de sí misma para comunicar el amor de Dios, de modo que todos puedan participar de su plenitud. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, tampoco para mundanizarse o dejarse vencer por el misterio del mal y de la fatalidad, sino para que el mundo se salve por él. En su más auténtico quehacer misionero, ya la teología patrística supo expresarlo de modo admirable al hablar de la theosis. Dios se hizo hombre para que el hombre participe del ser de Dios. Así se lo recuerda la Iglesia a sí misma cuando afirma, Gaudium et Spes 19, que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. El amor de Dios manifestado en Cristo nos precede no solo desde el plano cronológico o paradigmático, sino que en su previedad sustenta la respuesta amorosa del hombre. Dicho en otros términos, el hecho de que podamos amar a Dios en retorno de amor es ya en sí mismo un fruto del amor primero de Dios hacia nosotros. Así comprendida, la misión de la Iglesia se arraiga naturalmente en este dinamismo amoroso del Dios con nosotros. En buena lógica podríamos decir que así como el amor no es ya una
prescripción, sino la respuesta al don otorgado, así también la misión no radica únicamente en el mandato expreso del Señor Jesús, id y anunciad, mirad que yo os envío, sino también y más profundamente en el dinamismo mismo de la existencia cristiana. El envío misionero de los discípulos es inclusión en la vida de Dios, en su modo de darse, y por esto mismo participación en la apertura de Dios al mundo. Así queda recogido en el decreto Ad Gentes Divinitus, documento que, como bien señaló Yves Congar, habla del envío de los discípulos de Cristo a un doble nivel. Por una parte, son enviados porque pertenecen a una iglesia que ha recibido un mandato formal de misión. Por otra, porque su vida los incluye en una responsabilidad y los impulsa por su dinamismo interior a dar testimonio del Evangelio y a dilatar el cuerpo de Cristo en nuevas vidas personales y en nuevos espacios humanos. Estas consideraciones, que pueden parecer meramente especulativas, transparentan, sin embargo, la entidad y la exigencia de la vocación misionera de la Iglesia en relación con el misterio de Cristo. Vistas las cosas desde su raíz, como decía Ratzinger, aquí lo tiene en el texto 5, no hay para la Iglesia posibilidad alguna de encerrarse en sí misma, satisfecha de lo conseguido. Ella misma es el gesto de apertura de Dios a la humanidad. Y por eso tiene que ponerse constantemente al servicio de este gesto y llevarlo a cabo históricamente. En este sentido se ha acuñado con razón la expresión Ecclesia de Trinitate, para comprender la Iglesia dentro de todo el conjunto orgánico del misterio cristiano, cuyo fin no es otro que el de nuestra participación, por la gracia de Cristo, en la vida interna de Dios. Contemplada desde la perspectiva trinitaria, desde arriba, la Iglesia manifiesta un triple exceso. Es donación del Padre, por su designio eterno, permanece arraigada en el Hijo, en su forma histórica redimida, pero necesitada de conversión, y camina vivificada por el Espíritu hacia su destino escatológica. Y contemplada desde el despliegue de la historia de la salvación, desde abajo podríamos decir, la Iglesia recibe y continúa la obra del Hijo humanado al tiempo que pregusta y prefigura la obra del Señor de la gloria. Comunión y misión constituyen el corazón del misterio de Dios Trino y de su proyecto de salvación, de suerte que la Iglesia puede y debe comprenderse a sí misma desde ellos. Por esta razón, el Concilio ha relacionado paralelamente el misterio de la Iglesia como comunión y el misterio de la Iglesia como misión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De suerte que si en la Trinidad está la fuente y el paradigma de la unidad eclesial, en la autocomunicación de Dios está su impulso misionero. Dicho más sencilla y llanamente, la Iglesia no tiene una misión propia, sino que es misionera porque participa de la misión de Dios. Es lo que algunos teólogos quieren expresar con ese concepto de missio Dei. Dicho más técnicamente, el dinamismo misionero eclesial tiene su fundamento en las procesiones divinas y deriva de las dos únicas e inseparables misiones trinitarias, la del Hijo y la del Espíritu. Así, el decreto Ad Gentes Divinitus, en el número 2, dice: la Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. Fin de la cita. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco nos ha recordado insistentemente que es el modo que Dios tiene de ser y de actuar el que ha de ayudarnos a configurar nuestra misión y por eso mismo a integrarla como parte esencial de nuestra vida espiritual. Texto 6 de Evangelii Gaudium. La Iglesia en salida, dice el Papa,
Es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor y por eso vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear, dice Francisco. La Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, sin otra finalidad que la de que todos los hombres y pueblos lleguen a experimentar el amor misericordioso del Padre y así participar plenamente en el misterio de Cristo. En realidad, todo cuanto la Iglesia vive y lleva a cabo consiste propiamente en incorporar a todos los hombres en la comunión con Jesucristo. No podemos pensar la comunión y la misión en alternativa. Una y otra se implican mutuamente. Si la Iglesia no partiera del amor experimentado en la comunión con Dios, de la vida que recibe de Él, su misión no sería más que un buscarse a sí misma a través de las más diversas actividades que pudiera llevar a cabo. Y asimismo, la Iglesia tampoco llegaría a descubrir la sobreabundancia de la comunión con Dios si no asumiera la misión como modo concreto de acoger y vivir el amor misionero de Dios. A fin de cuentas, la misión que la Iglesia lleva a cabo no es sino la comunión misma, celebrada y actualizada, proclamada y humildemente transmitida. En el misterio de la Iglesia contemplamos hasta qué punto Dios ha querido ser un Dios con nosotros, que nos capacita para recibir el don de su amor en libre reciprocidad, actualizándolo y anunciándolo en un eterno presente. De esta manera, la Iglesia descubre que solo desempeñando su dinamismo misionero puede cumplir su vocación y acoger en plenitud el don divino que la constituye. Ahora bien, una condición se impone para que esto sea así. La misión ha de desarrollarse en el mismo modo en que Cristo la ejerció, recorriendo su mismo camino a la hora de anunciar, inaugurar y cumplir el Evangelio. Un camino que, como nos enseña el Magisterio, abraza la pobreza, la obediencia, el servicio de la caridad y la renuncia a uno mismo. Dice el decreto Ad Gentes Divinitus en el número 5. Como esta misión, la de la Iglesia, continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres, la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Antes de desarrollar algunas perspectivas concretas de una espiritualidad para la misión, estamos ya en condiciones de preguntarnos si de verdad existe una espiritualidad misionera o si por el contrario dicha expresión no es más que un juego de palabras. En sentido estricto, lo misionero no puede ser un añadido a la espiritualidad, como si adornáramos algo sustantivo con algo adjetivo y por lo tanto prescindible. La espiritualidad es siempre y de suyo misionera, así como la misión es siempre y de suyo espiritual. Si explicitamos que la nuestra ha de ser siempre una espiritualidad para la misión, es para no olvidar esta peculiaridad hermosísima y retadora de nuestra fe. Desde el punto de vista cristiano, la vida espiritual no será auténtica si no se deja moldear por el modo misionero en que Dios se nos llega. Y la misión no será cristiana si no nace de la experiencia vivida de la gracia de Dios.
Así pues, la relación intrínseca entre ambas constituye para la Iglesia de todos los tiempos una clave de discernimiento en fidelidad viva a nuestra vocación bautismal. Y desde aquí se debe entender el empeño de Francisco por poner a la Iglesia en estado de misión. No se trata de una obsesión particular del Papa o de una moda pasajera, sino que nace de la concepción profunda de que la Iglesia va teniendo de sí misma y de la fe en nuestros días. En realidad, todo en la Iglesia ha de estar orientado a la misión porque ella misma es misión. Y en este sentido, la apertura misionera se convierte en piedra de toque de toda espiritualidad. Recurriendo a imágenes muy sugerentes, el Papa nos está diciendo con razón que una Iglesia que no vive en clave misionera no está viviendo rectamente la fe o la espiritualidad y viceversa. Miremos entonces nuestra espiritualidad sabiendo que lo misionero forma parte de su entraña. Y al mismo tiempo consideremos nuestra misión sabiendo que la espiritualidad es su razón última de ser. De este modo, podremos trazar los perfiles de una auténtica espiritualidad para la misión, apoyándonos en los fundamentos teológicos de la espiritualidad, señalados al comienzo, y en los fundamentos teológicos de la misión que acabamos de explicar. Tendríamos, por tanto, esos tres fundamentos que hemos dicho al comienzo, de la espiritualidad en cuanto vivida, con sus tres dimensiones de búsqueda, de decisión, acción y de consentimiento, y los fundamentos de esta misión que se entrañan en Dios mismo. Atendiendo a aquella cita que acabamos de leer del concilio, que la misión ha de desarrollarse del mismo modo, por el mismo camino por el que Cristo la desempeñó, atendiendo a su pobreza, a su obediencia, a su caridad. Singularmente, podemos tener en cuenta, por un lado, la intuición baltasariana de la espiritualidad como triple movimiento del ser humano en cuanto a espíritu, y por el otro, el modo concreto de la misión según la vivió Jesús, en castidad, pobreza y obediencia. Bien mirada, la espiritualidad y la misión convergen en los consejos evangélicos, no solo para nosotros los consagrados, sino para todo cristiano. Al ser un reflejo explícito del modo de vida de Jesús, en comunión con Dios y en misión hacia los hombres, la pobreza, la obediencia y la castidad resumen de modo paradigmático los dinamismos esenciales de lo que entendemos por una espiritualidad misionera. En los tres apartados que siguen, de la mano de cada uno de los tres votos, intentaremos articular las implicaciones espirituales de la vida como misión, desgranando los rasgos más significativos desde la vertiente más espiritual, A, y desde la vertiente más misionera, B. No se trata de establecer una correlación estricta y exclusiva entre cada voto y algunos aspectos de la misión, sino más bien de mostrar las posibilidades que nos permite desplegar la vida de especial consagración, uniéndolo con lo que es la dimensión teologal de toda existencia cristiana en fe, esperanza y caridad. Así, en el voto de pobreza se hace patente la búsqueda y el deseo de Dios en la vida del hombre, que es capaz de ir renunciando a sí mismo con la esperanza de hacer de Dios su mayor riqueza y de abrazar el modo de vida proexistente de Jesús. En el voto de castidad podemos percibir la fecundidad propia de un amor audaz, capaz de tomar decisiones y emprender acciones que lo llevan a salir de sí y a vivir una verdadera conversión al Evangelio desde la lógica de la entrega. Finalmente, el voto de obediencia es cifra de la disponibilidad a acoger la voluntad de Dios y a configurar la propia existencia a imagen de la fidelidad filial de Cristo enviado. Si una de las dimensiones elementales de toda espiritualidad es la búsqueda de Dios y el deseo de su presencia, entonces un aspecto de la espiritualidad misionera ha de ser esta salida de uno mismo con la esperanza de poder acoger la incomprensibilidad de la vida y encontrar a Dios allí donde y como Él se halla.
En efecto, dicha búsqueda está sostenida en la esperanza y nos abre a un nuevo horizonte hacia el que recorrer un auténtico proceso de crecimiento, de desposesión y de profundización que nos permita trascender la inmanencia de nuestra finitud. En primer lugar, la pobreza es para una espiritualidad misionera una llamada a la esperanza. Esperanza de poder y querer buscar al Dios que se deja encontrar. Aunque suene paradójico, caminamos misioneramente hacia dentro de nosotros mismos, viviéndonos ante Dios, coramdeo, buscando su presencia. Como tantas veces expresamos con el Salmo, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En concreto, la vida de especial consagración es testimonio para el mundo de toda una veta de búsqueda de Dios, como recordaba no hace tanto tiempo el Papa Benedicto XVI. Lo tiene en el texto 7. Decía él, por vocación sois buscadores de Dios. A esta búsqueda consagráis las mejores energías de vuestra vida. Pasáis de las cosas secundarias a las esenciales, a lo que es verdaderamente importante. Buscáis lo definitivo, buscáis a Dios. Mantenéis la mirada dirigida hacia Él. Sed siempre buscadores y testigos apasionados de Dios. Se trata de trascender las circunstancias de la vida sin huir de ellas, en esperanza, para buscar lo que permanece, lo definitivo, los signos escatológicos de su presencia en nuestro mundo. La búsqueda apasionada de Dios nos invita continuamente a introducirnos en ese diálogo existencial que va tejiendo nuestra biografía desde la pobreza de lo que somos hacia la riqueza siempre por descubrir que es Dios mismo. En última instancia, como diría San Agustín, aun cuando lo hayamos encontrado, Dios siempre seguirá siendo el buscado. Buscad siempre su rostro, dice Agustín. Que el encontrar no implique el final de la búsqueda, que es característica del amor, sino que el amor creciente aumente también la búsqueda del que ha sido encontrado. La espiritualidad misionera vive en esta inquietud apasionada por Dios, fundamento de nuestra vida. En segundo lugar, B, la pobreza es una espiritualidad misionera, llamada a la proexistencia. Nos lleva a vivir desde la menesterosidad de nuestro ser para descubrir aquella perla por la que merece la pena venderlo todo. Esta pobreza es el dinamismo que abre nuestra existencia a la disponibilidad total para con Dios y su gracia. Al mismo tiempo, nos hace descubrir en primera persona una doble riqueza que encierra la misión. Por una parte, la pobreza como desposesión, como salida de sí hacia los otros, acrecienta la disponibilidad misionera. Por otra, la pobreza como humildad, como salida de uno mismo hacia Dios, nos sumerge en un proceso de crecimiento interior. Es decir, la misión se convierte en posibilidad de participación en la obra de Dios. Diría Pablo, tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. Y al mismo tiempo nos configura por dentro al hacer efectiva en la propia vida la gracia del Señor. El mismo Pablo diría, según la fuerza de Dios, o según el don de Dios que hay en nosotros. De una manera más técnica, se suele emplear el término proexistencia para expresar el modo de vivir de Jesús en relación con el Padre, la dimensión vertical, y en relación con el reino y sus destinatarios, la dimensión horizontal. Dicha proexistencia, este ser para, da cuenta de la profunda unidad con la que Jesús vivió lo que nosotros distinguimos como espiritualidad y como misión. Si ampliamos la mirada, descubriremos cómo la proexistencia de Jesús está arraigada en el mismo ser de Dios. La teología trinitaria nos dice que en el fondo cada persona es su misión. Las misiones ad extra no son simplemente un efecto, entre otros posibles, de las procesiones ad intra,
sino que son las procesiones mismas en su realización histórica. Es decir, que el envío del Hijo por el Padre y del Espíritu por el Padre y el Hijo es la realización en el seno de la historia de las relaciones propias de la Trinidad en sí misma. Por teórico y doctrinal que pudiera parecer, esto nos permite pensar fecundamente nuestra espiritualidad misionera. La misión no es un mero efecto, entre otros muchos, de nuestra relación vital con Dios, sino la realización histórica, el despliegue existencial de nuestra vida espiritual. Toda espiritualidad auténticamente cristiana conduce de forma natural a la misión y viceversa. Toda verdadera misión es realización existencial de la espiritualidad. El Papa Francisco no deja de invitar a la Iglesia a redescubrir esta mutua implicación de la espiritualidad misionera cuando nos urge a un renovado compromiso misionero. Convencido de que la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones, porque, dice él, la fe se fortalece dándola. La segunda dimensión de la vida espiritual, según la intuición de Baltasar, tiene que ver con la decisión y la acción. Al espíritu humano le resulta altamente difícil persistir en una constante búsqueda indefinida e incierta, a no ser que su esperanza se concrete en decisiones que realicen en la práctica su relación con Dios. La vida espiritual no subsiste únicamente en el deseo, sino que necesita acompasar este deseo con acciones afines al mismo. De lo contrario, corremos el riesgo de disociar de modo insoportable las aspiraciones profundas y su concreción biográfica. Por esta razón, aun cuando esté hondamente ligada a la interioridad, la espiritualidad no puede quedar circunscrita al ámbito de lo íntimo. En este orden de cosas, el consejo evangélico de la castidad nos capacita para un amor a imagen del de Jesucristo, en quien deseo y praxis caminaron siempre de la mano. Un amor audaz, decidido, sacrificado, generoso y redentor. El amor no es un puro sentimiento, sino la respuesta evangélica a la caridad divina desde la lógica de la entrega. El dinamismo del voto de castidad representa una especial configuración con el estilo de vida del propio Cristo, porque dicha opción es ante todo esponsal, es la identificación con el corazón de Cristo esposo que da la vida por su esposa, la Iglesia. En este sentido, la dimensión esponsal de la vida de Jesús pertenece tanto a la forma de su fe vivida como a su misión, ya que muestra el carácter totalizador del amor que se inscribe en nuestra carne. En primer lugar, la castidad es para una espiritualidad misionera una llamada a la caridad valiente. Dice la primera carta de Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Ahora bien, siendo este el punto de partida, el hecho de que Dios nos preceda con su amor excesivo, no anula nuestra capacidad de respuesta, al contrario, la capacita como retorno de amor. Dios nos hace capaces de ofrecer una respuesta auténticamente libre y personal a su amor. O dicho de otro modo, por el bautismo somos incorporados a la dignidad de hijos en el Hijo y por tanto nos convertimos en amados que entregan libremente su vida como don de sí mismos. Esta correspondencia entre el don recibido y el don respondido nos permite comprender otro aspecto capital de la misión de Dios en el mundo. Para comprender el don que Dios hace de sí mismo, es imprescindible tanto la acogida de su amor como una respuesta biográfica por nuestra parte a dicho amor. Una vez más, espiritualidad y misión se nos revelan en su necesaria correlación. No solo en la medida en que respondamos
Solo en la medida en que respondamos al actuar de Dios en el mundo, lograremos acogerlo y viceversa. Cuanto más acojamos el amor de Dios, más ardiente será nuestro amor concreto. Como sostiene cabalmente Hans Urs von Balthasar, la gloria de Dios que hace su aparición en el mundo y que alcanza su centro en Cristo no es algo estático, que se pueda contemplar de modo neutral. Se hace más manifiesta solo en un compromiso dispuesto a la lucha, con sus victorias y sus derrotas, y reclama un compromiso análogo para que entre en el propio ángulo de mira. Nuestra espiritualidad misionera pasa necesariamente por el camino de la acción con y como Cristo desde la caridad. El amor de Dios acogido en nuestros corazones nos transforma en cristianos evangélicamente audaces, nos permite vivirnos en la confianza de ser hijos, experimentar la parresía del Hijo y engendrar vida según la fecundidad propia del grano de trigo que muere y da mucho fruto. Así pues, toda espiritualidad misionera está llamada a contemplar el misterio del Calvario para descubrir en primera persona la lógica eucarística que hace fecundo nuestro amor. ¿O acaso la cruz no interpela nuestros modos de concebir y llevar a cabo la misión? En el fondo, para el cristiano no existe más eficacia que la que brota del costado abierto de Cristo. Es la eficacia de la que se nutren los sacramentos, la eficacia sacramental, y es la eficacia de la que se nutren los mártires. Una eficacia que no pretende la autoafirmación, sino la generación de nueva vida a partir del don total de sí. La eficacia sobrenatural de la resurrección como plenitud de vida. La castidad nos muestra cómo toda espiritualidad filial es necesariamente fecunda. Conduce de suyo a la radicalidad de la misión, a poder decir en primera persona como Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. En segundo lugar, B, la castidad es para una espiritualidad misionera una llamada a la conversión continua. La apertura constante de un amor expansivo por naturaleza nos llevará a ensayar continuamente nuevas formas de amar. En este sentido, a pesar de que los hechos a veces pudieran sugerirlo, la castidad no es una renuncia para vivir aislado y desentendido. Al contrario, el amor es casto cuando nos inserta en lo que el Papa Francisco denomina un estado permanente de misión. Esto quiere decir que la misión no puede reducirse a un simple hacer, a un programa de actividades. Los verdaderos proyectos misioneros eclesiales no han nacido tanto de elaborados planes estratégicos cuanto de una pasión, un ardor y un celo misioneros. La caridad divina que nos abraza allí donde nuestra propia y pobre humanidad se encuentra no ha cesado de convertir a personas corrientes en espíritus decididos que pudiesen atender y socorrer a los más desvalidos de todo tiempo y lugar. Al transformar su amor egoísta en un amor casto, Dios ha logrado en ellos que la caridad concreta produzca vida allí donde solo parecía haber miseria. Si nos atrevemos a emprender un discernimiento audaz desde la castidad, descubriremos cómo el Espíritu sigue demandando a la Iglesia de hoy una decidida conversión misionera. El discernimiento y la conversión misionera son una de las mejores expresiones de la convocación eclesial. La Iglesia tiene que llegar a ser, de modo más transparente y eficaz en el mundo de hoy, lo que ya es en sí misma por gracia y por vocación. Solo a través de una adecuada conversión misionera lograremos descubrir y vivir en carne propia el don de nosotros mismos a impulso del Espíritu. En este sentido, Francisco es sumamente transparente cuando nos habla, texto 8, de una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más
que para la autopreservación. A la luz del amor que permea toda la vida de Jesús, desde el corazón del Evangelio, hemos de examinar sin miedo si la espiritualidad que vivimos nos mueve a la ofrenda de la propia vida por amor o nos encierra en nuestros apegos e instintos de autopreservación. Necesitamos desengañarnos, también en la clave del amor. O nuestra espiritualidad es misionera o no será. Las decisiones que vamos tomando y las acciones que vamos realizando van configurando nuestro modo real de ser, van reorientando nuestro amor según el amor de Cristo. Por eso hemos de convenir con el Papa Francisco que el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Dice él, muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Finalmente, la tercera de las dimensiones de la espiritualidad, junto con la búsqueda y la acción, remite a la primacía de Dios dentro de la vida espiritual. Desde el comienzo de nuestra reflexión hemos descrito la espiritualidad como una fe vivida en Cristo y una entrega vivida a Dios por el Espíritu. Pero ni la búsqueda profunda de Dios ni la audacia evangélica de nuestras acciones son suficientes para vivir una espiritualidad misionera si no se encuadran en una relación en la que el Padre tenga la primera y la última palabra. Para que nuestra vida cristiana sea auténtica, es Dios quien ha de tomar la iniciativa, es su providencia amorosa la que debe marcar la pauta. La obediencia nos habla de este modo particular de filiación que estamos llamados a vivir en Cristo y como Cristo. Todo el Evangelio revela el modo en que Jesús vive el amor del Padre, como expresión unitaria de una proximidad y obediencia máximas. De modo análogo, el dinamismo del voto de obediencia nos invita a integrar en nosotros esta misma experiencia unitaria de filiación. Se trata de configurar nuestro ser y nuestro obrar con la voluntad de Dios, permitiéndole tomar las riendas de nuestra biografía para ser hijos en el Hijo. Esto lo hacemos a través de la obediencia, es decir, del servicio denodado, de la paciencia constante, de la entrega total de la cruz y, sobre todo, por la experiencia de sabernos infinitamente amados por el Padre. Las convergencias de la obediencia con la pobreza y la castidad son profundas y muy palpables, puesto que en su ultimidad todas nos remiten a la forma de vida misma de Jesús. Con todo, en lo que respecta a la espiritualidad misionera, podríamos cifrar en dos las notas más propias que aporta la obediencia. Por una parte, la llamada a vivir la fe desde la primacía del Evangelio, y por otra, la urgencia de disponer la vida en dedicación total a imagen de Cristo misionero. En primer lugar, la obediencia es, para una espiritualidad misionera, una llamada a la fe. Una de las características de nuestro tiempo es la preocupación exagerada por la propia autonomía, que conduce inevitablemente al aislamiento estéril y a la incapacidad para vivirnos como comunidad humana. Esto que repercute en la sociedad en su conjunto también afecta a la conciencia creyente y consagrada. Frente a ello, el dinamismo evangélico de la obediencia puede ayudarnos a cultivar la fe como confianza radical en Dios, en su providencia y en su voluntad, evitando así la ingenua tentación de aspirar a una vida lograda de espaldas a Dios o a lomos de un egoísmo destructor. Dice la CICSVA en el documento El servicio de la autoridad y la obediencia: la persona consagrada
con su misma existencia, muestra la posibilidad de un camino distinto de realización de la propia vida. Un camino donde Dios es la meta, su palabra la luz y su voluntad la guía. Un camino en que se avanza con serenidad, sabiéndose seguros de estar sostenidos por las manos de un Padre acogedor y providente. Es esta la primera misión de la persona consagrada: testimoniar la libertad de los hijos de Dios, una libertad modelada sobre la de Cristo, el hombre libre para servir a Dios y a los hermanos. Si lo miramos desde Jesús, el modo obediente de vivir la filiación divina destaca por la inmensa libertad en que se despliega. En este punto, la espiritualidad misionera está llamada a adherirse al Evangelio desde la fe para integrar en sí misma el camino liberador de Jesús. Es el camino del consentimiento en el Espíritu, por el que vamos aprendiendo del Padre los tiempos y los modos en que se ha de buscar y actuar. Desde esta perspectiva, la incomprensibilidad de la vida no produce únicamente perplejidad, sino que nos capacita para pronunciar una respuesta personal y libre al don de Dios, consintiendo a la primacía de Dios y del Evangelio en la propia vida, dejando que sea el Espíritu quien moldee nuestra espiritualidad y nuestra misión. Dice Francisco en Evangelii Gaudium, texto número 9, es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, seguramente será fecundo. Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos, dice el Papa, a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. A fin de cuentas, ¿quién hubiera presentido que la obediencia hasta la cruz fuera a representar el culmen de la misión de Jesús y su mayor fuente de fecundidad? La espiritualidad misionera necesita volver una y otra vez a la cima del Calvario para descubrir en ella el paradigma de su vocación. Con su forma de vida, el Señor Jesús nos hace comprender que misión y obediencia se implican mutuamente. Por eso podemos decir que se está en misión cuando, lejos de perseguir la autoafirmación, ante todo se deja uno conducir por el deseo de realizar la adorable voluntad de Dios. En segundo lugar, B, la obediencia es, para una espiritualidad misionera, una llamada a la dedicación total. El capítulo 3 de la exhortación Vita Consecrata está dedicado al servicio de la caridad, o lo que es lo mismo, a la misión de la vida consagrada como epifanía del amor de Dios en el mundo. El seguimiento de Cristo que realiza todo cristiano pasa por la configuración con el Hijo y por la continuación de su misión. Por eso, en la llamada al seguimiento está incluida la tarea de dedicarse totalmente a la misión. Más aún, dice Vita Consecrata, la misma vida consagrada, bajo la acción del Espíritu Santo, que es la fuente de toda vocación y de todo carisma, se hace misión como lo ha sido la vida entera de Jesús. Bien entendida, la obediencia evangélica nos capacita para llevar a cabo nuestra misión, no tanto por las disposiciones inmediatas que pueda implicar, o sea, por el acatamiento de las órdenes de un superior, cuanto por configurar la propia existencia con la forma de vida de Jesús. A fin de cuentas, este es el quehacer principal de la vida consagrada, dice Vita Consecrata. Ya que cuanto más se deja conformar a Cristo, más lo hace presente y operante en el mundo para la salvación de los hombres.
Para que nuestra vida pueda conformarse a la de Cristo en la misión, la exhortación nos habla del necesario vínculo con la espiritualidad. Dice: es necesario, pues, estar abiertos a la voz interior del Espíritu, que invita a acoger en lo más hondo los designios de la providencia. En este sentido hemos de entender los llamados signos de los tiempos. No se trata de buscar la innovación a cualquier precio, en orden a superar la rutina o el hastío que puede acarrear la misión, sino de acostumbrarnos a la voluntad del Padre para saber descubrirla en cada tiempo. Vividas desde una espiritualidad misionera, las encrucijadas del mundo actual son un reclamo divino del que solo las almas habituadas a buscar en todo la voluntad de Dios saben percibir con nitidez y traducir después con valentía en opciones coherentes. La obediencia nos enseña, por tanto, a acostumbrar nuestro corazón, de modo que vivamos en tal disposición para recibir el don de Dios y para compartirlo con todos y en todo tiempo. De suerte que el amor de Dios nos llegue a nosotros y al mundo de hoy tal como Él nos lo quiere entregar, en toda su plenitud. Bien, sin ser exhaustivos, hemos tratado de esbozar algunas de las mociones más importantes del Espíritu para la Iglesia actual, buscando evidenciar los fundamentos en los que se arraiga la espiritualidad en relación con la misión. Lo hemos hecho situándonos bajo el amparo teológico de la generación conciliar y posconciliar que trató de integrar lo misionero como algo propio de la autoconciencia eclesial. Porque en el fondo, como también decía Jean Danielou, la espiritualidad misionera no es más que la misma espiritualidad cristiana considerada en toda su amplitud. Por ello quisiera terminar esta aportación volviendo a Rahner, con quien he comenzado, y su particular visión de la llamada del Espíritu para nuestra época. Es el texto número 10. Concluye el teólogo: se ha de evitar considerar lo nuevo y lo antiguo como compartimentos estancos dentro de la espiritualidad cristiana. Lo nuevo solo es auténtico cuando conserva lo antiguo. Y lo antiguo solo sigue teniendo vida cuando es vivido en forma nueva. En lo antiguo y en lo nuevo ha de mantenerse siempre inmutable lo que ha sido antes, lo es actualmente y lo será siempre, y sobre lo cual nunca cabe insistir demasiado: la bendita incomprensibilidad de la vida. Dios, el misterio del crucificado y resucitado, la gracia divina en y sobre toda la vulgaridad de la vida diaria, la esperanza en la vida eterna, que es la incomprensibilidad misma de Dios ahora revelada. Donde se da todo esto de forma vital, se da un cristiano y un buen cristiano. Y lo mismo ocurrirá en el futuro. Cuando los temores al cambio los vivimos desde el lamento, no solo malgastamos la oportunidad que la vida nos brinda para tejer una biografía habitada por Dios y vivida por Él, con Él y en Él, sino que además nuestros recelos e inercias nos impiden ver cómo Dios nos precede a cada paso. Y con esto quisiera terminar. En efecto, hemos hablado de nuestra búsqueda y deseo de Dios, de nuestra decisión y acción y de nuestro consentir a su voluntad. Pero Dios nos lleva a la delantera en la búsqueda, en la acción y en la gracia. Tal fue su pasión por nosotros que desde siempre quiso buscarnos. Tal fue su grande y muy determinada determinación que se decidió a redimirnos y salvarnos. Tal su consentimiento que con la gracia providente de su Espíritu nos sostiene y colma a cada paso del misterioso camino de nuestra vida. Él nos precede, nos acompaña y nos sostiene. Por eso
nos invita a abrazar la misión no como un efecto, entre otros muchos, de nuestra relación viva con Dios, sino como el modo de tejer una biografía escrita de su mano en apertura de amor al mundo. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con esta última frase, ¿no? Dios ha querido ser un Dios con nosotros, y eso es lo que nos permite también dar testimonio ante el mundo de este amor de Dios, siendo nosotros esa misión y sin disociar nunca la espiritualidad ni la misión. Ese yo creo que es el gran mensaje que nos ha querido transmitir hoy el profesor Samuel Sueiro. Frente a los peligros que el Papa también nos advierte en algunas consideraciones, como la autorreferencialidad, la autopreservación de la cual nos ha hablado, esa mundanidad espiritual de la que a veces también habla e insiste mucho, yo creo que esta llamada a la unificación de la espiritualidad misionera, y para nosotros más especialmente concretada en los 3 consejos evangélicos, vividos en esa profundidad interior, es la que nos puede capacitar para dar ese testimonio ante el mundo. Muchas gracias y hasta el jueves que viene.